constante de que cada ruido era una advertencia. El celular muerto no era solo un problema técnico. Era la confirmación de que estaba completamente sola. El jaguar no necesitaba rastrearla con aplicaciones ni llamadas, él cazaba con paciencia, dejaba que el miedo hiciera él. Trabajo por él porque sabía que cuando una presa se siente perdida comete errores. Mariela intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero cada paso que daba reforzaba la idea de que escapar no significaba salvarse. Recordaba las palabras del jaguar, el tono tranquilo con el que le hablaba incluso cuando la amenazaba, esa calma que solo tienen los hombres que están seguros de que van a ganar. No corría detrás de ella, porque sabía que tarde o temprano volvería a verlo. Y ese pensamiento era peor que cualquier persecución. En otro punto de la ciudad, Carlos permanecía inmóvil frente a la puerta cerrada con el silencio pesándole más que cualquier grito. El celular que había intentado regalar no representaba un gesto de cariño sino una súplica mal disfrazada, un intento desesperado de comprar tiempo, perdón o quizá una segunda oportunidad que nunca existió. El rechazo de Mariela no fue impulsivo, había sido claro, definitivo y eso lo dejó vacío porque entendió algo que llevaba años evitando, jamás habría un nosotros, no. Después de la sangre, no después de las decisiones, no después de la muerte de su madre. Carlos no estaba enojado, estaba derrotado porque por primera vez aceptó que no podía cambiar el pasado ni borrar lo que era. Y eso lo obligó a mirarse sin excusas como un hombre marcado por un apellido que siempre pesa más de lo que protege. Mientras tanto, el general caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano sin levantar la voz, sin perder la compostura, porque cuando el general callaba era cuando las cosas se volvían realmente peligrosas. La fuga de Mariela no estaba contemplada ni permitida ni mucho menos perdonada, era una grieta en su control, y las grietas se sellan rápido o se convierten en derrumbes. Del otro lado de la línea las órdenes comenzaron a fluir sin emoción, localicen, cierren salidas, activen contactos porque esto ya no era una búsqueda, era una corrección. El general no perseguía por rabia, perseguía por principio. Y nadie que rompiera el orden salía ileso. El jaguar recibió el mensaje sin sorpresa, con una sonrisa apenas perceptible, como quien confirma lo que ya sabía. Mariela había corrido y eso la hacía predecible. No estaba molesto, estaba entretenido porque para él la cacería apenas comenzaba y lo que más disfrutaba no era capturar, sino ver cómo el miedo transformaba a sus víctimas. Y mientras la ciudad seguía su ritmo normal ajena a lo que se estaba gestando, las piezas empezaban a moverse sin saber que el final ya estaba escrito, porque en este juego nadie escapa sin pagar y la libertad siempre cuesta más de lo que uno está dispuesto a entregar. La noche cayó sin avisar y con ella llegó esa calma falsa que siempre precede a la tormenta. Mariela se refugió en un lugar que no sentía seguro pero que al menos le daba techo, el calor era insoportable y la falta de agua empezaba a pasarle factura. Cada minuto que avanzaba el cuerpo se le volvía más lento y la mente más ruidosa. Intentaba pensar con lógica, recordar rutas, caras, opciones, pero el miedo no razona, solo empuja. Recordó a Ángela, recordó las advertencias que no quiso escuchar y por primera vez entendió que el poder no protege cuando se usa como escudo emocional. En paralelo, Ismael reunía a los suyos con un gesto serio. La fuga había complicado todo y el general no aceptaba excusas. La orden era clara: recuperar a Mariela y encontrar al jaguar. Una sola jugada, dos objetivos, porque dejar cabos sueltos siempre termina en traición. Ismael sabía que el margen de error se había reducido a cero y que cualquier movimiento en falso podía costarle a alguien de la familia. Los hombres comenzaron a moverse como sombras, contactos en terminales, carreteras secundarias, casas de paso, todo lo que pudiera servir para cerrar el cerco. La ciudad dejó de ser grande, se volvió un tablero pequeño donde cada decisión pesaba toneladas. El nombre de Mariela empezó a circular en voz baja como una contraseña peligrosa, porque quien la encontrara primero definiría el rumbo de todos. El jaguar observaba desde lejos, sin prisa, con la certeza de que el cansancio haría lo suyo. No necesitaba correr, solo esperar a que ella se quedara sin opciones, porque siempre pasa, el miedo lleva a confiar en la persona equivocada y él estaba listo para aparecer justo en ese momento, ni antes ni después. Carlos, por su parte, empezó a comprender que su historia con Mariela no era una tragedia romántica sino una advertencia. No todo se arregla con palabras, no todo se compra con gestos y no todo perdón llega cuando uno lo necesita. Esa aceptación lo golpeó más fuerte que cualquier bala, porque lo obligó a asumir que el daño ya estaba hecho y que algunas ausencias son definitivas. El general recibió un nuevo informe y no sonrió, no celebró, solo asintió despacio porque sabía que el desenlace se acercaba y cuando eso ocurre no hay marcha atrás. La traición, la huida, el desafío, todo se paga y él nunca olvida quien le hace quedar mal.
Mariela sintió el peligro antes de verlo, ese silencio espeso, esa sensación de que alguien estaba demasiado cerca. El aire se volvió pesado y el corazón le martillaba el pecho cuando entendió que el juego había cambiado, que ya no estaba escapando sino siendo alcanzada. Y en ese instante supo que el verdadero problema no era si la encontraban, sino quién lo haría primero. Porque en la dinastía Casillas no todos los rescates son salvación ni todas las capturas significan final, a veces son solo el inicio de algo mucho peor. Cuando quieras, dime y seguimos con el siguiente capítulo o continuamos desarrollando esta línea con más tensión y profundidad, como lo vienes trabajando en tu canal. El amanecer llegó sin luz para nadie, la ciudad despertó pero el conflicto seguía respirando en las sombras. Mariela avanzó como pudo con el cuerpo al límite, los labios secos, la garganta ardiendo, cada paso era una negociación entre la voluntad y el agotamiento. Pensó en rendirse más de una vez, no por cobardía sino por cansancio puro. Pero algo dentro de ella se negaba a convertirse en trofeo, en moneda de cambio, en noticia mal contada. Del otro lado Ismael empezó a sentir la presión real. No era solo el general, no era solo el jaguar, era el peso de todas las decisiones acumuladas. El liderazgo no se mide cuando todo sale bien, sino cuando cada opción implica perder algo importante. Y esta vez la pérdida podía ser humana, familiar, irreversible. Uno de los halcones avisó de un rastro reciente, huellas improvisadas, un envase vacío, un pedazo de tela enganchado en una cerca. No era una confirmación, pero era suficiente para apurar el paso. El tiempo dejó de ser aliado y se volvió amenaza. El jaguar recibió la misma información casi al mismo tiempo y sonrió porque entendió que la ventaja estaba en la paciencia. Mientras los demás corrían él calculaba porque sabía que Mariela no podía seguir mucho más y cuando el cuerpo falla, la mente se equivoca, comete errores, confía donde no debe. Carlos tomó una decisión silenciosa, se apartó del grupo principal y siguió su propio instinto. No por valentía sino por necesidad, porque cargar con la culpa sin hacer nada es otra forma de condena. Y aunque no sabía si podía salvarla, sí sabía que no quería quedarse esperando a que otros definieran el final. En la distancia el general comenzó a mover piezas políticas, llamadas breves, órdenes ambiguas, mensajes que no dejaban huella. Este asunto ya había escalado y necesitaba control narrativo tanto como control territorial. La verdad era secundaria, lo importante era el resultado. Mariela llegó a un punto sin retorno, un espacio abierto, demasiado visible, demasiado tarde. No tenía fuerzas para seguir corriendo ni claridad para esconderse. Buscó agua y no encontró, buscó sombra y no bastó, entonces entendió que el enfrentamiento era inevitable. El sonido de un motor confirmó sus temores. No uno sino varios la rodeaban sin cerrar del todo como cazadores que disfrutan el momento previo al ataque. El jaguar bajó primero, tranquilo, seguro, con esa calma que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Pero lo que nadie vio fue el pequeño margen que aún existía, un error mínimo, una distracción, una variable fuera de cálculo. A veces el destino no cambia por grandes gestos sino por segundos mal contados. Mariela respiró hondo, levantó la mirada y decidió no suplicar. No iba a regalarles el miedo, no iba a rogarle a nadie, y esa actitud desconcertó a más de uno porque el podergimen suele esperar sumisión, no dignidad. En ese instante un disparo lejano rompió el equilibrio. No fue certero pero sí suficiente para alterar el plan. El caos volvió a instalarse y cada quien reaccionó desde su naturaleza. Porque en este mundo nadie está a salvo, nadie controla todo, y cuando el polvo se levanta las verdaderas lealtades quedan expuestas. Y la historia todavía no había dicho su última palabra.